Mari Mari Pupeñi Capulamien, Inche también chequegun, Chumlemun. Retomamos la historia del pueblo mapuche. Si eres nueva aquí, te aviso que ya hemos recorrido cerca de 100 años de historia mapuche en estos videos. Busca la lista de reproducción de mi canal para que entiendas todo. Durante nuestra historia de lucha como pueblo, se han destacado grandes personajes. Han trascendido épicamente, incluso con cierta aura mítica. Pero sobre Pelentraru, si bien es recordado por la victoria en Curalaba, no se le ha dado mayor atención a la magnitud de sus acciones que pusieron el disco pare a la expansión colonial europea, el puntapié inicial para la autodeterminación mapuche que pronto se transformaría en el primer pueblo en declararse independiente de la corona española en Abya-Yala. Entonces sí que es importante Pelentraru. Pero entonces, ¿por qué la historia oficial no nos habla mucho de él? Bueno, no es conveniente para el Estado chileno que sepamos que Wallmapu ya había logrado su autonomía 200 años antes que la República Chilena. Saber esto iría contra el discurso de dependencia que nos han instalado sus gobiernos desde la invasión militar chilena a la región mapuche. La historiografía tradicional chilena se ha basado en una supuesta superioridad racial europea y criolla por sobre los indígenas, así que contarnos que un tal Pelentraru y su huaychafe, todos unos indios como les gusta decir, tuvieron una capacidad de vencer a un imperio, no estaba en sus planes para demostrarnos que supuestamente un indígena no puede ser muy inteligente. Mientras que ellos, fundadores de la República Chilena, sí, porque eran los herederos de la conquista, eran la oligarquía chilena y tenían los recursos para escribir la historia y contarnos una parte y la otra parte al olvido. Total, ya somos todos chilenos. Fachan tú, Pelentraru tanu tanque yo fijim. Kipamun, wanku tu pañe, mate tu muñe, amo you. Pelentraru nació en Purén, Wallmapu, llamado como el Traro, iluminado que ve más allá de lo evidente. Ya su nombre nos delata que viene a cumplir una misión: seguir el camino de Michimalonco, Leftraro, Calfulicán, Anequeupu y Calfuruñi, asumir la tarea de liberar al mapuche del yugo cristiano español, quienes ya habían aplastado a grandes culturas en Abya-Yala. Pero en el Mapudungun no existen palabras para esclavitud o sometimiento. Habría que unir al pueblo mapuche para continuar una guerra que llevaba ya más de 70 años. Si viajamos a los últimos años del siglo XVI, vamos a ver que la población mapuche se ha disminuido rápidamente por la guerra y principalmente por las enfermedades y pestes. Y por un lado, los cristianos tenían santos, y por otros, las y los mapuches teníamos su lahuén, medicina mapuche, que para estas nuevas enfermedades que llegaron en los barcos aún no se sabía cuáles podrían servir. Las experiencias bélicas con los españoles fueron creando nuevas condiciones para las y los mapuches. Se debió reforzar el liderazgo y las alianzas, aprender a utilizar nuevas estrategias y herramientas. Algunas prácticas podrían ir alterando las estructuras ancestrales. El otro camino era ser esclavos y morir. Ser mapuche significa ser gente de esta tierra. Taintubún, Taincupan, donde nacieron los ancestros. La identidad era proporcionada por el territorio de aquellas y aquellos ancestros, donde se sabía que siempre habría un espacio suficiente para habitar, en el respeto con la naturaleza y los espíritus. Por aquí llegaba por el bando hispano Martín García Óñez de Loyola. Venía de una familia muy pija, muy cuica, muy rica, con decirte que era sobrino nieto del famoso San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, o sea, vamos, los jesuitas. El rey Felipe II había nombrado al Martín como gobernador de Paraguay en 1592. Pero no, porque después dijeron que sería mejor que fuera gobernador de Chile y que pusiera fin de una vez por todas a la guerra con los mapuches, pues ya estaban muy cansados de mandar soldados todo el tiempo y gastar tanto dinero en esa campaña. Así es que García Óñez de Loyola llegó a Concepción, la boca a la zona roja de las grandes batallas. Había reunido a unos 110 hombres en Santiago, lo que era una mierda. Si quería conseguir su objetivo, debía pedir refuerzos desde el Perú, pues con un poco más de 200 soldados no se puede hacer mucho. Pero, a falta de soldados, bienvenidos sean las dos nuevas órdenes religiosas que sí le enviaron, agustinos y jesuitas. A fin de cuentas, estos últimos amarían al sobrino nieto del fundador. Y ahí tú ves cómo te las arreglas, ya te he enviado curas.
Y es que cualquier cosa que tuviera relación con Chile le significaba un riesgo económico y militar desgastante. Desde ese tiempo ya nadie quería a Chile, porque significaba morir en una guerra que no terminaba jamás. Ningún soldado quería venir. Pero si somos tan amables. A veces llegaban soldados desde Santiago, pero nunca eran suficientes para contener la resistencia mapuche, y Óñez de Loyola debió ir conformándose con los soldaditos que tenía, igualmente bien entrenado. Era un 21 de diciembre de 1598, mismo año en que muere el rey de España y lo sucede Felipe III, mismo año en que se presenta la primera ópera de la historia. Lindo, lindo. Pero ese día el gobernador Óñez de Loyola iba camino desde la Imperial hasta Angol, pues le sonó la trompeta del Age of Empire de que estaban siendo atacados por las fuerzas mapuche. El trayecto era solitario y peligroso. En este camino fue que Pelencraro y su compañero de Huichán, Ancanamun, mitad del pie, Guayquimilla y toda su gente les divisaron a lo lejos. Pelencraro pensó en atacar en ese mismo momento. Amuyu Huichán matu matu, inchefe y pifiula, tufachipumeu. Pero Ancanamun sabiamente dijo que lo mejor era esperar al momento ideal, cuando estén más descuidados y lejos de cualquier refuerzo que pudiera llegarles desde la ciudad. Pelencraro y su compañero iban con 400 pucona a caballo, y en Purén habían dejado al resto de infantería para que en caso de necesitarlo salieran al ataque. Así es que, por ahora, siguieron los pasos del gobernador, a paso sutil y sigiloso. Se escondieron en los bosques, se adelantaron algunos espías mapuche para no perderles de vista. Llegaron hasta un valle llamado Curalaba. Era 23 de diciembre. Cuando la Guñelfe en el cielo se desaparezca al amanecer, se iba a concretar el ataque. Mientras tanto se creó la estrategia. Ancanamun debía atacar primero, abriendo el paso a los demás. Pelencraro iba a cerrar el paso a quienes intentan huir. Guayquimilla estará del otro lado del río para cerrar esa vía de escape. Al amanecer, las mujeres y hombres mapuches se acercaron sigilosamente al campamento español. Se repartieron por el lugar y comenzó el ataque sorpresivo y fuerte como un chalcán. Se despertaron los cristianos y como pudieron salieron a pelear. Algunos se despertaron al sentir las cabezas rodando fuera de su tienda o el relincho de los caballos. El gobernador Óñez de Loyola alcanzó a tomar su arma para defenderse, pero ya era demasiado tarde. Estaba rodeado y se le dio muerte. Su cabeza rodó por el suelo, tal como varias décadas antes le sucedió al gobernador Pedro de Valdivia, en manos del Lectraro. Ahora le pasaba a Óñez de Loyola, en manos de Ancanamun y Pelencraro. La historia española y la historia oficial criolla en Chile denominaron a esta batalla el desastre de Curalaba. Y si en alguna escuela chilena se enseña esto, se les suele llamar de ese modo. Pero para nosotras y nosotros es Curalaba Huevún, la victoria de Curalaba. No todos murieron en esta batalla, sobrevivieron 3 cristianos, el sacerdote Bartolomé Pérez, el capitán Escalante y un tal Bernardo de Pereda. Quedarían, eso sí, muy mal heridos, pero vivos al fin y al cabo. La cabeza del gobernador fue puesta en una pica junto a la de los principales capitanes, tal como ellos habían hecho antes con tanto de nuestros Huaychafeyén, y dieron un gran afafán. Pelencraro se encaminaba hacia su pueblo de Purén con un gran botín y entrando victoriosamente a la historia mapuche. Generación tras generación comentarán su hazaña. El triunfo merecía una yecán. Llegaron todas. Las del otro Lof, otros Ayarrehue, los loncos de otros lugares. Como es tradición, llegaron con cosas para compartir. Las huaychafes llegaron con pasamanos de oro, dagas, las más finas espadas. Cosas muy llamativas que comenzaron a ser repartidas entre el pueblo asistente. Las armas obtenidas servirían para poder enfrentar, al menos de igual a igual, al ejército hispano. Pelencraro, quien tenía una gran oratoria, se levantó y comenzó a dar un discurso. Entre las y los mapuches se encontraba un ex sacerdote español, que según las cartas enviadas desde el Reino de Chile y que hoy están en el Consejo de Indias en Sevilla, se trataba de Juan Barba. Según relatan, se trataría de un sacerdote que llegó hasta Wallmapu con la intención de evangelizar, pero que terminó siendo mapuchizado. Las historias sobre este Atelstan hispano danzan entre la verdad y la ficción. Él habría dejado registro sobre el discurso dado por Pelencraro. Aquí, en este discurso, habla sobre el legado del Toqui Lectraro, el nacimiento de los nuevos Toqui, que empuñarían sus armas contra el Winca invasor, sobre las mujeres sacadas de sus rucas por la fuerza y llevadas como esclavas, violadas por los soldados. Habló sobre su pueblo, que moría en los lavaderos de oro, y remarcó que la memoria seguía viva, y el nombre de las y los valientes jamás será olvidado, que la tierra volvería a levantarse.
Como suele suceder en aquello estragún, Pelentraro compartió su quimun al respecto de muchos temas. Narraron sobre el origen del pueblo mapuche, aquel epeu que nos remonta al tiempo en que las aguas subieron, provocando un gran diluvio. Era Kaikai-Vilú, un espíritu en forma de serpiente que venía desde las aguas. Las y los primeros mapuches intentaron salvarse, llegando hasta esta Mapu, en donde fueron protegidos por Trentrenvilú, el espíritu en forma de serpiente que salía desde la tierra. Solo 4 personas se salvaron, un anciano, una anciana y 2 jóvenes, quienes volvieron a poblar toda nuestra Mapu, manteniendo el quimun ancestral. A estos ancestros aún se les menciona en cada yiyipún. Pelentraro, prosiguiendo su discurso, habla sobre la diferencia que tenían con los soldados europeos, abordando los principios de la Mapu, el cuidado de la naturaleza, el trasfondo filosófico y ancestral mapuche, que si cortas un árbol, plantas 2. No tan rápido, Winca empresario, que no se trata de monocultivos, sino de un árbol nativo. Dice que por el contrario, el Winca, llegado de Europa, cuando se construía una casa, cortaba árboles y no los repone a la naturaleza. No agradece la cosecha. Para aquellos, la naturaleza se entiende como un recurso al servicio del humano y no como una fuerza creadora, siendo que hemos brotado de ella y no ella de nosotras. Este Raquisduán mapuche seguirá interponiéndose a los proyectos extractivistas de los colonizadores hasta el día de hoy. Si la Mapu es nuestra madre, ¿quién quisiera vender a su propia madre por dinero para que sea mutilada? Bueno, eso último tampoco lo dijo Pelentraro, pero, o sea, no que yo sepa, ¿no? Al finalizar el Futatragún, Pelentraro fue reconocido como el Gran Toqui, que encabezaba este gran levantamiento mapuche, esta insurrección. Desde ahora tendrá que contagiar su Nehuen, tratando de unificar a todo Wallmapu para aprovechar la muerte del gobernador y así expulsar a estos invasores con uniformes de hierro y su dios crucificado. Los loncos se reunieron con los huaychafes de sus tierras, quienes se pusieron a disposición de las estrategias de Pelentraro. En total, cerca de 2600 guerreros, pero esta cantidad no sería suficiente para lograr expulsar de sus tierras a uno de los imperios más importantes de ese tiempo. Pasaron algunos años. En 1601 aparece en escena el nuevo gobernador, Alonso de Rivera, un castellano con gran trayectoria en las guerras que estaban de moda en Europa. La corona ya no quería saber mucho sobre lo que llamaban el Reino de Chile porque cada vez el escenario era más desfavorable para la colonización y el triunfo en Curalaba le causó pesadilla a muchísimos de ellos. Por eso apostaron por mover las piezas del veterano castellano para ver si tenía mejor suerte. Alonso de Rivera pidió a sus capitanes un informe completo de las y los mapuches en rebeldía. Pidió una acción de inteligencia, que todavía se repite en nuestra historia. De todos modos, a la hora de escribirle al rey, agregaban algunos números a la cantidad de rebeldes, como para poder realzar su valor frente a un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie. De todos modos, los soldados españoles fueron testigos de cómo nuestros ancestros aprendieron a utilizar las armas del Winca. Incorporaron al caballo y analizaron profundamente las estrategias. Aprendieron a responder a cada ataque con la furia de un seguín, todo aquello sumado a que ahora se volvía común ver a los guerreros mapuches usando espadas, cotas e incluso dominando la pólvora. Cada ciudad perdida por los españoles significaba nuevas armas para nuestro pueblo. Cuando el nuevo gobernador supo todo esto, quedó flipando, tío, hostias, que hay indios que usan nuestras mismas armas, joder. Parece que se venían tiempos difíciles y no podía hacerse bolita, porque la corona tenía grandes expectativas en Rivera. Pelentraro tampoco tenía las cosas muy fáciles. Ya sabes, no es cosa de pararse al medio del campo y que de pronto llegue la gente dispuesta a morir. No. Había que unir a los linajes que muchas veces tenían conflictos entre sí. Además, algunos territorios habían hecho las paces con los hispanos y convencerles de dejar atrás las rivalidades que podrían tener y abrir paso a una mancomunión de proporciones considerables para expulsar al Winca estaba complicado. Además, las comunidades mapuches que habían pactado con los cristianos debían cumplir con ciertos compromisos. Por ejemplo, no debían tratar con los mapuches rebeldes. Debían disponer de centinelas y espías y respetar a cualquier español que pase por su tierra. Guiarles y protegerles a su paso para que puedan enviar mensajes, cartas al gobernador, etc. Por lo que, si veías a uno de estos españoles en tu territorio, lo pactado es que debías atenderles y ayudarles, darles alimento, para que estén fuertes para ir a matar a los mapuches en rebelión y resistencia. Estos pueblos amigos de la corona debían reducirse en los lugares en que se les ordenara, recibir corregidores, alojar administradores coloniales
y por supuesto que asistir a las predicaciones cristianas, que para los cristianos ibéricos no era suficiente ya con expulsar a los musulmanes andalusíes, sino que debían expandir el cristianismo a todas las colonias. Esta situación iba a cambiar cuando estas comunidades vieron cómo los mapuches en resistencia hicieron caer cada ciudad española en la región. Uy, no, eso fue un spoiler. La neutralidad ya no parecía tentadora. Pelentraro y sus conas se dirigían hacia Angol. Enviaron mensajeros a las comunidades cercanas, quienes al enterarse enviaron al toqui mapuche las cabezas de algunos soldados españoles y les dijeron con esto que ya eran todos una sola fuerza, que ellas y ellos también marcharían hacia Angol, que con su ayuda expulsarían de una vez por todas a los invasores, que con espadas y cruces habían asesinado a tantas y tantos mapuches a nombre de Dios y del rey. Durante la mañana llegaron 1000 huaychafes a caballo, quienes se reunieron con los de Pelentraro a las afueras de Angol, preparando el afafán. Santa Cruz, Angol, se armó la huaychana fuera de la ciudad, que se tiñó de sangre. Debemos saber que tras el triunfo mapuche en Curalaba, los soldados huincas miraban con espanto a las fuerzas mapuche. El maestre de campo español era Francisco Jufré, uno de los más prestigiosos del bando cristiano. Trató de alentarlos porque aquellos soldados que tenían tanto entrenamiento en las armas no estaban acostumbrados a las derrotas ni a escaparse del campo de batalla. Recordemos que para ese momento eran una potencia mundial. Jufré hizo lo posible para evitarse la vergüenza, pero tantos heridos, ya tanta sangre y cabezas españolas y de sus esclavos y aliados desparramadas por el suelo, y a pesar de los refuerzos que llegaban desde el Perú, nunca era suficiente. Debió retirarse. Pelentraro y el resto de mapuches recuperaban aquel territorio, arrebatado por los europeos hace ya tantos años. El precio fue una gran cantidad de mapuches caídos en la Huaychán. Este triunfo convenció a otras comunidades a unirse a la rebelión mapuche. Sumaron 2000 huaychafes más. Con ellos se encaminaron a Arauco, en cuyas cercanías muchas comunidades ya se invitaban a unirse a la insurrección. Nuestros ancestros prepararon trincheras y empalizadas durante los 12 días que esperaron fuera de Arauco, que era defendida con cañones. Los españoles no quisieron salir en ningún momento, pero comenzaban a escasear ya los alimentos para los caballos y solo por mar podían recibir algunas cosas, por lo que tuvieron que salir algunas veces y tener algunas escaramuzas con los mapuches. En este contexto, el capitán Luis de Urbaneja, con reputación de ser un hombre valiente, salió con sus jinetes a las cercanías de Carapañi. Los huaychafes se camuflaron con el paisaje, dejaron el camino libre a los españoles, quienes sin saber transitaron directo hacia el lugar escogido por los mapuches para el ataque. El Huinca jamás dudó de su derrota. Cayeron 1 a 1. El capitán Urbaneja no sería la excepción. La gira de Pelentraro y el Cuchal mapuche no había terminado. El 8 de abril llegaron al fuerte de Boroa y lo tomaron. Con esto cortaron la comunicación de la Imperial, que estaba un poquito más al sur, donde ahora está Carahue. El corregidor de la Imperial, entre la angustia y el enojo, cruzó el río Cautín con sus hombres, con ese sentimiento de cuando estás enojado y ya todo te da lo mismo. Total, si te matan nomás. Pero, entrando en territorio recuperado por los mapuches, fueron quemadas sus balsas. Entonces, Ancanamun, Pelentraro, el azote de los colonizadores, mataron al corregidor. 2 españoles lograron cruzar el río Cautín nadando, entre el frío y la adrenalina. Otros 3 tomaron camino al oriente, hasta Villarrica, pero la insurrección se expandía por todo el territorio Wallmapu. Ancanamun llevaba un buen tiempo motivando a los mapuches sometidos a que se levanten en armas contra aquellos a quienes llamaban amos y señores, aquellos mismos que antes le cortaron los pies, las manos y la nariz a sus abuelas y abuelos, aquellos que antes pusieron grilletes a sus pichiqueches y cortaron las cabezas de sus machis, que sentaron en picas a sus padres. Esos mismos ahora enviaban cartas a Santiago diciendo que la furia mapuche era incontrolable, que eran unos salvajes, inhumanos. El famoso rezo, líbranos Señor de la furia de los hombres del norte, que en Europa refería a los ataques vikingos mucho tiempo antes, se repetiría en Wallmapu, líbranos de la furia de los mapuches. Las ciudades fundadas por los españoles al sur del río Biobío, hasta ese entonces, estaban casi todas destruidas. Villarrica temblaba, porque además era una ciudad con serios problemas de comunicación con otras ciudades. Lo más cerca que tenía era justamente Angol y la Imperial, que no estaban ni tan cerca y además ya estaban liberadas del yugo europeo. Osorno y Valdivia, que estaban bastante lejos. Pero en esta ciudad
ya sabían del ataque, porque un yanacona llamado Curimanque había recibido la noticia del ataque mapuche a la ciudad. Lo supo a modo de invitación para sumarse a la rebelión, pero, como buen yanacona, optó por el bando Winca y le contó al corregidor Rodrigo de Bastidas, quien ya juntaba miedo y se aferraba a los santos, pero también junto a su ejército. Desde lejos ya se escuchaban las pifilcas, la tutuca y el sonido del culcul. Esta ciudad ya había sido abandonada antes, en 1554, tras el gran levantamiento del Estraro y la muerte del gobernador Pedro de Valdivia, pero había sido refundada la ciudad, pero no por mucho. Entre 1599 y 1602, Villarrica fue sitiada por las fuerzas mapuche, quienes muchas veces pidieron al ejército español que por favor se rindieran, que no tenían otra salida, que debían abandonar el territorio mapuche del cual no eran dueños, pero nunca aceptaron. Frente a los ataques mapuches, el corregidor se encerró en el fuerte, en el cual no cabía toda la gente, por la que usó como escudos humanos justamente a los mismísimos yanacona, que esperando quizás algún gesto de empatía, le habían entregado la información del ataque. Yanaconas, que recordemos, eran liderados por Curimanque. Los españoles esperaban los refuerzos, que por cierto nunca llegaron. Literalmente murieron de hambre esperando. Se empezaron a matar entre ellos por comida. Se comieron sus caballos, el cuero de las riendas, comenzaron a comerse entre ellos, comían la madera de sus sillas, profanaron las tumbas para comerse a los muertos más recientes. Una mujer dio a luz y se comieron a la hija. Villarrica se transformó en una película de Ruggero Deodato, tipo Holocausto Caníbal, pero aún así no rendía en la ciudad. Una vez un mulato al servicio de los cristianos, como oprimido, se ganó la confianza de los mapuches insurrectos. Le dijo que si entraban con comida al fuerte, podrían negociar o atacar, pero era una mentira. Cuando aquellos que se ofrecieron a ese plan entraron, los mataron, total ya tenían la comida, y con los cadáveres de esos mapuches se hicieron longaniza, chorizos. Igual después pillaron al mulato y lo mataron. El Toqui, a cargo de este ataque, Colunahuel, o sea, Jaguar Rojo, les ofreció un pase libre hacia Valdivia, si es que rendían la ciudad. Pero Bastidas no quiso, aunque algunos españoles tomaron a sus familiares y ya, se fueron, quedando el lugar con muy pocas personas. Los mapuches no querían atacarlos porque sabían que no sería una lucha en igualdad de condiciones. Los mapuches, si bien convencidos de que era una guerra contra quienes no tenían piedad ni misericordia, nuestros ancestros no estaban acostumbrados a llegar a estas instancias. Entre ellos no resolvían los conflictos de este modo antes de la llegada de los cristianos. Ellos resolvían conflictos por medio del collán, del palín, etc. Incluso no querían matar a los españoles que salían del fuerte, como muchos los tomaban como prisioneros para poder negociar, por lo que Colunahuel le dijo al corregidor que si rendía la ciudad y se iban del lugar, le devolvía a su hijo, así con vida, a quien tenía prisionero. Pero Bastidas le dijo que si había que matar a su hijo para no entregar el fuerte, prefería matarlo él mismo. El padre del año. Bastidas iba dispuesto a matar a su hijo con una daga, y Colunahuel lo detuvo con su propio cuerpo. Le dijo que mejor muriera luchando, que él mismo cuidaría a su hijo como a un mapuche más. Para el ataque final del 7 de febrero de 1602 quedaban 11 hombres y 13 mujeres, quienes se rindieron. A todas y todos les dejaron en libertad, excepto a Bastidas, quien fue capturado, desnudado y ejecutado por Colunahuel. Pero no fue una muerte ordinaria, sino más bien ritual, dado que admiraron su defensa consecuente al fuerte de Villarrica. La ciudad volvía a ser recuperada por la naturaleza misma, las cenizas se fueron, los edificios se cayeron y brotaron árboles, y fue repoblada por animales y el verde bosque. Durante 280 años, Villarrica fue solo un recuerdo, devorado por el musgo y árboles gigantes, hasta el año nuevo de 1883, cuando sería refundada por el ejército chileno. Pero bueno, no nos adelantemos, que mira que me entusiasmo y después no paro. Mientras todo esto había pasado, los huilliches en el sur también se alzaron, expulsando a los españoles de Valdivia y de Osorno. Así es que la gran rebelión general mapuche, encabezada por Pelentraro, derribó casi todas las ciudades del Imperio Español al sur del río Biobío, excepto Chiloé, pues es una isla grande y siempre era saqueada por piratas holandeses. Pero lo importante de este suceso fue que los cristianos comprendieron que las y los mapuches defenderían su tierra aún contra militares profesionales y con experiencia. Debieron retroceder y mirar desde lejos cómo sus ciudades, instaladas para saquear aquello que entendían como recursos y riquezas, eran cubiertas por el bosque, sin dejar vestigios de vida humana. Tan importante fue el Futamalón de Pelentraro y Ancaramun
que ni siquiera el 10% de la población conoce su historia. Pero aún no termina este video. Hay que saber qué pasó con él. El mismísimo gobernador Alonso de Rivera, en su segundo gobierno, tenía a su lado un arma que sería quizás una de las más letales contra el pueblo mapuche. Un sacerdote. ¿Quién lo diría? El padre Luis de Valdivia, un granaíno que buscaba reemplazar las acciones militares por obras misioneras. La mejor forma de someter a los indomables es la conquista religiosa. A esto le llamó guerra defensiva. Luis de Valdivia tenía la intención de reparar las estrategias de la guerra. No había que esclavizar porque justamente esta era la causa de las rebeliones. Obvio. Este sacerdote no se oponía a la colonización, solo que decía que mejor era empezar por lo religioso. ¡Sigue disparando! ¡Convierte a los paganos! Y acordar una frontera con el pueblo mapuche, en el río Biobío, que los españoles dejasen de cruzar esta frontera para ir a quemar nuestras rucas y esclavizar gente, sino que mejor enviaran misioneros a las comunidades. Aprendieron nuestro mapuzungún para traernos la culpa cristiana y el peso de la cruz. Está bueno, mapo. Y bien, en 1612 se le dio el feley a esta idea, pero los primeros misioneros que ingresaron a Wallmapu para reemplazarnos el respeto a los espíritus que habitan la naturaleza por su dictador celestial, fueron enviados con su dios en las manos de Ankanamun. La guerra defensiva no funciona, dijeron los españoles, y restituyeron el permiso para esclavizar gente. Feley, la idea del curita era el mal menor, pero a la vez significaba el abandono definitivo de todo nuestro feyentún. Significaba no solo someterse a la corona, sino además a la cruz y toda la filosofía que eso conlleva. Dejar de defender nuestra tierra y en nombre de la paz cristiana, poner la otra mejilla. Pero ya veremos que esto no se queda así. El gobernador nombró maestre de campo a Ginés de Lillo, quien con un nuevo ejército atacó a la imperial. Sí, aquí nuevamente. Estas comunidades solicitaron el apoyo para defenderse de este ataque. Pelentraro recordó sus viejos tiempos y organizó a sus huaychafes. Sabía que los españoles le tenían miedo, ya era famoso. Motivados partieron a encontrarles de camino, y sí que pasó. Se armó la pelea, y los españoles hicieron del mejor botín que pudieron, más valioso que el oro. Atraparon a Pelentraro, el azote de los colonizadores. Imagínate la autoestima, el maestre Ginés de Lillo logró lo que muchos murieron intentando. Llevó su botín a una prisión, donde estuvo más de 1 año y medio nuestro Peñi. Dado su importancia como toqui e icónico huaychafe, el sacerdote Valdivia lo presiona y seduce hacia la fe. Sabe que Pelentraro influye e inspira a muchas y muchos. Si lo logra, será un gran paso hacia la colonización religiosa, la incorporación del mapuche hacia lo que ellos llaman civilización, por medio de Dios y la patria. Tristemente lo logra. Pelentraro, el azote de los cristianos, dejó de ser una amenaza. Fue liberado para que diera el mensaje de paz y sumisión a sus pares. Nuestro toqui devolvió a los españoles el cráneo del viejo gobernador Pedro de Valdivia y el de Óñez de Loyola. Ahí están las cabezas de tus hermanos, entiérralos con honor. Además, persuadió a los loncos de diversos lugares para dejar las armas. Ankanamun se mantuvo escéptico. Su peñi no era el mismo. Ankanamun pidió seguir resistiendo, que el dios cristiano no les iba a traer la victoria. A fin de cuentas, Cristo no murió por los mapuches, pero Letraro y Calfulicán sí, pero se rieron de él. Los huerquén avisaron que no había que obedecer a Ankanamun, que se mantuvieran en la paz, que si era necesario llamarían a los mismísimos españoles para defender esa paz. Una carta al gobernador cuenta que es una buena noticia saber que entre los mapuches hay una gran división y que muchos ya están de su lado, que si bien sus armas llegarían hasta la frontera, ya saben que las armas de Pelentraro y la mayoría de su ejército también eran de ellos. Así es que un punto para el cura Valdivia. No obstante, el llamado a la paz que se expandía abriría un paso a un nuevo escenario en la historia mapuche. Recordemos entonces a Ankanamun, el eterno rebelde, y a Pelentraro, el azote de los españoles, que luego abriría el camino hacia un tratado de paz que en el futuro marcaría la historia del pueblo mapuche, aunque a costa de la evangelización de muchas y muchos. Este conjunto de conflictos y el camino hacia los pactos de paz marcaron en la historiografía oficial el fin de lo que llaman conquista. ¿Será así realmente? Pelentraro y Ankanamun no han tenido la popularidad de otros personajes de la historia mapuche,
bajo el dominio colonial del Estado chileno, no es una opción reconocer que el pueblo mapuche gozó de autonomía tanto en la práctica como en el marco político y legal con el Imperio Español. No les conviene hacernos saber que no somos un pueblo satélite de Chile, no somos sus indígenas. Nuestros elementos, nuestros instrumentos, nuestras vestimentas que folclorizan un par de veces al año para hablar en nuestro nombre, no son de su propiedad. Nuestra tierra que venden a las transnacionales no son de su propiedad. Los ríos que venden a proyectos hidroeléctricos no son suyos. Usan nombres de guerreros mapuches para nombrar cuarteles militares que instalan para matar mapuches, mientras nos han despojado de nuestra lengua y de nuestra sabiduría. Y yo mismo soy un aprendiz de mis raíces. Nací sin haber oído jamás el canto materno en un tierno mapungún, pero florecemos. Kupa rongalgenfuin, kimumangelafuin rumeta infuñefel. Tenemos una cosmovisión propia, un idioma y una historia. Pelentraro y Ancanamun viven en cada revuelta, en cada batalla que él y la mapuche da para proteger la ternura del musguito que se ve en las calles de Pilmaiquén, los bosques frondosos en Valdivia, el Lafquén, en cada ola que azota contra las rocas nos recuerda a Caicaifilu amenazando a Chenchenfilu. Es tiempo, Peña y Lamien, de retomar nuestro Kimun, Tain Requizuam, Tain Mapuzungún, Mapuche Tain Chinja Huequelañi Mapujiñén. Petumongelain pupeñi, pulamien, nehuentulimi, Flay, mañumeyu tami pepan, tañi canal meu, con comer tripape tamizungu, peu cayal.